Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos viendo este tema acerca del divorcio y como les había hablado es un tema controversial, un poco difícil, pero hoy espero que hoy eh, podamos aclarar muchas cosas, más que todo con respecto a Mateo 19:9, en el sentido que ese pasaje no tiene una excepción, no hay cláusula de excepción en ese pasaje. Y esto es muy importante y entonces, debido a la importancia, le vamos a dedicar dos videos, por lo menos. Hoy vamos a revisar eh, cuál es la interpretación correcta y en el próximo video nos vamos a ir al griego. Así que acompáñenme, no se olviden de darle like y de compartir el video y espero sus comentarios. Vamos a revisar entonces Mateo 19 del 1 al 15, perdón, del 3 en adelante. Y los fariseos vinieron a él para ponerle a prueba. Y le dijeron, ¿es lícito que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Y entonces, si nos fijamos bien, la pregunta es una pregunta, digamos, capciosa, tiene la intención de que si la persona dice sí, resulta mal, si dice que no, resulta mal. Entonces, es una pregunta en la cual hay una trampa escondida. Ahora, ellos preguntan si es lícito el divorcio y si es lícito el divorcio por cualquier motivo. Que si es lícito por cualquier motivo y este cualquier motivo es contestado por Jesús en una cláusula en el versículo 9. Y contestando le dijo, ¿no han leído que el Hacedor desde el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es interesante que esta parte a donde dice, y se unirá a su mujer, realmente el verbo unirá, aunque aquí está en futuro, es un verbo pasivo, es decir, que debería de poder traducirse bien y será unido a su mujer. Es decir, ¿quién hace el vínculo matrimonial? ¿Quién une al hombre y a la mujer? El hombre dejará a su padre y a su madre. Sin embargo, Dios es el que produce el vínculo matrimonial, porque aquí dice, entonces, sigue diciendo Jesús, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, aquí se deja ver que quien une es Dios, no tanto el hombre o la mujer, sino es una acción eh, divina. Lo que Dios unió, que no lo separa el hombre. Aquí también es interesante este verbo porque aunque no se nota que no lo separe, aunque no se nota, es un verbo imperativo. Es decir, que este es un mandamiento. Es como decir, digamos que yo quisiera hacer una lista de todos los verbos imperativos para saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Con respecto al matrimonio, la voluntad de Dios es que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. O sea, no es una opción, es un imperativo que viene de parte de Jesús. Eh, Aquí Jesús regresa al principio fundamental del matrimonio. Se trata de una unión indisoluble realizada por Dios. Luego viene, por un lado, la reacción de los fariseos y por otro lado, la reacción de los discípulos. La reacción de los fariseos, que estaban acostumbrados a divorciarse y a volverse a casar, fue la siguiente. El versículo 7 dice, ellos le dicen, entonces, ¿por qué ordenó Moisés dar carta de divorcio y despacharla? Sí. Aquí está ya, ellos ya tenían una, como un algoritmo, lo que iban a decir, si él me dice tal cosa, le decimos esta otra cosa para tratar
de ponerlo a prueba, a ver si se equivocaba Jesús, a ver qué decía. Am, entonces, los fariseos le están diciendo a Jesús que Moisés ordenó dar carta de divorcio o certificado y despacharla. Moisés ordenó. Ahora, eh, esto aquí es donde vienen algunos y piensan que aquí se hace referencia a Deuteronomio 24 del 1 al 4. Sin embargo, ya vimos que Deuteronomio 24 del 1 al 4 no indica ni prescribe el divorcio, tampoco permite el divorcio. Es decir, no prescribe el divorcio, solo lo describe. Describe el divorcio dentro de un caso. Si ocurre esto, entonces hagan esto. Entonces, en Deuteronomio 24 del 1 al 4 se está describiendo el caso de una mujer que es repudiada por su primer marido y por el segundo. Entonces, la indicación es que el primer marido no se puede casar con ella, aun si el segundo marido muere. Entonces, es un castigo para el que se divorcia, para el varón que se divorcia de su mujer. Entonces, no está haciendo referencia a Deuteronomio, porque aquí dice que Moisés ordenó dar carta de divorcio. Y aquí el texto es claro, no es que la ley de Dios, la ley de Moisés, el Pentateuco, no es que el Pentateuco ordena dar carta de divorcio. Eso no aparece en Deuteronomio 24 del 1 al 4. Los invito a ver el primer video de esta serie en el cual explico ese pasaje. Entonces, fue Moisés el que ordenó dar la carta. Moisés. Él les dice, Moisés les permitió. Entonces, está Jesús y no está diciendo, sí, está escrito tal y tal cosa, o la ley dice tal y tal cosa. Dice, Moisés, la persona, ese varón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas. Entonces, aquí no es que Dios les ha permitido o Jesús les está permitiendo, sino que Jesús, de hecho, Jesús está diciendo lo que Dios unió, que no lo separe el hombre con un imperativo divino, porque es Él el que lo está dando. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas por la dureza de sus corazones, pero no ha sido así desde el principio. ¿Quién les permitió divorciarse? Moisés. ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones. Fue Moisés de manera extraoficial, es decir, fuera de la ley, que les permitió, el que les permitió y mandó al pueblo dar carta de divorcio. Entonces, probablemente la razón es para aclarar quién estaba casado con quién, porque la gente se divorciaba, que esa fue la cultura de divorcio, ellos la tomaron de Egipto. Cuando ellos llegaron a Egipto eran una familia y cuando salieron de Egipto eran un pueblo, pero ellos seguían las costumbres de Egipto en todo sentido. Y el divorcio era una de las costumbres. Entonces la gente tenía, digamos, en la mente el derecho, entre comillas, de que yo tengo derecho a divorciarme. ¿Verdad? Porque todos los egipcios lo hacían, pues los hebreos también lo practicaban. Entonces ya viene la ley de Moisés y dice Dios a través de Moisés que el adulterio se castiga con la muerte, es pena capital. Entonces, probablemente Moisés ordenó dar carta de divorcio para aclarar quién estaba casado con quién y evitar confusiones con la pena de muerte por adulterio. Pero esto es algo extraoficial. Él dice Jesús, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas. Dios Padre había instituido el matrimonio como una institución de por vida, pero Moisés le permitió al pueblo extender carta de divorcio a sus mujeres. Y yo les digo, y aquí viene el pasaje
principal de este video. Y yo les digo, es decir, está Jesús dando su prescripción, que cualquiera que se divorcia de su esposa no por fornicación y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. Ahora vamos a seguir de Mateo 10 en adelante. Sus discípulos le dicen, entonces esta es la reacción de los discípulos. La reacción de los fariseos fue, pero Moisés nos permitió divorciarnos. Ahora la reacción de los discípulos es, si esa es la situación del hombre con su esposa, es mejor no casarse. Entonces ven cómo ellos sí entendieron que no había en las palabras de Jesús una excepción. Al contrario, al no haber ninguna excepción, ellos dijeron, pues entonces no conviene casarse. Ahora, la respuesta de Jesús. Así que les dijo, no todos asimilan esta palabra. Esta palabra se refiere a Deuteronomio 19 al 9, que el que se divorcia y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Entonces dice, no todos asimilan esta palabra, sino a los que les ha sido dado. Porque hay eunucos, sigue hablando Jesucristo, que los eunucos son cuyos genitales son cortados. Hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre. Veamos la sabiduría de Jesús. Obviamente había gente así, todavía nace gente así, con malformaciones congénitas, con problemas en los cromosomas, y entonces nacen, es un varón, pero eunuco. No puede tener hijos. Y hay eunucos que fueron castrados por los hombres, que esto era una práctica común para, particularmente para los que trabajaban para el gobierno, para los reyes, para que no se metieran con las mujeres de los reyes. Y hay eunucos que se castraron, entre comillas, a sí mismos a causa del reino de los cielos. De esto, en mi traducción lo coloco de que se castraron, entre comillas, esa palabra entre comillas, porque no es una castración literal como la que se hizo Orígenes, sino es una castración, entre comillas, digamos, ellos se obligaron a no tener hijos, a no tener esposa, a no casarse por causa del reino de los cielos para tener la oportunidad de servir al Señor. El que pueda asimilarlo, que lo asimile. Entonces, Jesús no contradice la palabra de ellos. Entonces, si esta es la situación, es mejor no casarse. Él no lo contradice. Él dice, bueno, hay quienes asimilan esta palabra, hay quienes no. El que pueda asimilarlo, que lo asimile. Porque el matrimonio de por vida no es para todos. El que pueda asimilarlo, como dice Jesús, que lo asimile. Y aquí es interesante que le traen unos niños pequeños para que colocara su mano sobre ellos y orara, pero los discípulos los reprendieron. Así que Jesús dijo, dejen que los niños pequeños vengan a mí y no se lo prohíban porque de los tales es el reino de los cielos. Y después de colocarle las manos se fue de ahí. Entonces estaba meditando en este pasaje porque el tema es acerca del divorcio y se me ocurre que los hijos de los padres divorciados tienen cabida en el corazón de Jesús. Jesús dice, dejen que los niños pequeños vengan a mí. Ahora nos vamos a concentrar en Mateo 19:9. Y yo les digo que cualquiera que se divorcia de su esposa, no por fornicación, aquí viene la explicación y la parte más importante. No por fornicación es una frase que identifica la causa del divorcio. Había divorcio por fornicación y divorcio no por fornicación. Digamos, alguien está casado y su mujer le es infiel, entonces viene él y se divorcia de ella. Ese es un divorcio por fornicación.
El adulterio está dentro del concepto de fornicación. Y digamos, otro caso que hay una persona que es abusiva con su esposa, la golpea, le pega, te viene a ella y se divorcia de él. Ese es un caso no por fornicación. Pero Jesús le está hablando a judíos. El Evangelio de Mateo fue escrito particularmente para los judíos. Él está hablando en ese momento con un grupo de fariseos que son judíos y un grupo de sus discípulos que son judíos. Entonces, los judíos ya sabían que el asunto de fornicación tiene que ver con sexo premarital, adulterio, incesto, homosexualismo y bestialismo. Todo esto está contemplado en la ley de Moisés y, digamos, las causas de no fornicación puede ser algo indecente, como sale ahí en Deuteronomio 24, del 1 al 4, pero no lo prescribe, solo lo describe. Abuso, que puede ser físico o psicológico, adicciones, abandono del cónyuge o irresponsabilidad. Estas son las causas no por fornicación, pueden haber más. Y estas son las causas por fornicación. Resulta que en la ley de Moisés, Dios ya había instituido la pena de muerte para estos casos de fornicación. De tal forma, y esto lo vamos a revisar en otros videos más adelante, por ejemplo, en el caso del sexo premarital, si se comprobaba que la señorita no era virgen y al día siguiente el novio, el esposo ahora, se quejaba públicamente con la familia de la niña, de la mujer, entonces él, él pedía comprobantes de su virginidad y si no se podía comprobar que era virgen antes del matrimonio, entonces era pena capital para la mujer. Esto le permitía al varón quedar viudo y volverse a casar con otra mujer. Lo mismo en el caso del adulterio, era pena de muerte. La ley contempla en varias ocasiones, dice bien claramente que si encuentran a un hombre acostado con una mujer, los dos son casados, tanto el hombre como la mujer tienen que morir. Entonces era pena capital para el adulterio, que es como en el caso de la mujer sorprendida en adulterio cuando la llevaron a Jesús, ellos estaban a punto de matarla a pedradas, ¿verdad? O sea, el adulterio ya se sabía que era pena capital. Entonces, hay gente que quiere meter acá, excepto por fornicación, y que eso significa que Jesús está diciendo, cualquiera que se divorcie de su esposa, excepto por infidelidad marital y se casa con otra, comete adulterio, haciendo decir a Jesús que por, por adulterio hay divorcio. Sin embargo, Jesús, como todo buen judío, sabía que por adulterio no hay divorcio. Comprendamos esto. En la ley de Moisés claramente está contemplada la pena capital para el adulterio. Por adulterio no había divorcio en la ley de Moisés. Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Entonces, él no puede, como buen judío, estar diciendo, ah, sí, pero por causa de adulterio te puedes divorciar de tu esposa y no hay problema. Él no está diciendo eso, porque él estaría diciendo algo en contra de la ley que ya está estipulada. Jesús puede ampliar un poco, aclarar el significado, pero no puede ir en contra de la ley. Entonces, ya estaba estipulado, pero que por causas, ya estaba estipulado que por causas de fornicación, entonces era pena capital. Entonces los judíos no se podían divorciar por estas causas de fornicación, porque aplicaban la pena capital. Solo podían divorciarse, digamos, si se pudiera divorciar un judío, solo se divorciaban por causas de no fornicación, algo indecente, abusos, adicciones, abandono, irresponsabilidad. O que no le gustaba la mujer, bueno, la cambiaba por otra, ¿verdad?
Es algo súper irresponsable hacer eso. Porque la mujer quedaba sin fuente de ingreso y la obligaba a casarse con otro, y ya vamos a ver otros pasajes ahí que hablan acerca de esto. Entonces, para estas causas de no fornicación no había pena capital. Sin embargo, Jesús, al decir cualquiera que se divorcia de su esposa no por fornicación, es decir, por estas causas, y se casa con otra, comete adulterio. Cuando él dice eso y está diciendo que el divorciarse por causas de no fornicación equivale a adulterio, está tirando todas estas causas, las está tirando a este otro lado, a donde aplica la pena capital, ¿sí? Y dice, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Entonces, no es de extrañar que los discípulos se sorprendieran. Ah, entonces no vale la pena casarse, ¿verdad? Porque si está la situación, que no hay divorcio. Entonces, la frase no por fornicación identifica la causa del divorcio. Y aquí tengo algunas cosas por escrito para que no se me olvidaran. Dios el Padre prohibió los divorcios por fornicación en el Antiguo Testamento al aplicar la pena de muerte para tales casos, incluyendo el sexo premarital y la infidelidad conyugal. Pena de muerte para tales casos. No había divorcio para estas causas de fornicación. Ahora, el Hijo de Dios, Jesús, prohíbe los divorcios que no son por fornicación. Por eso él usa la frase no por fornicación, porque los fariseos le están preguntando por cualquier, es lícito divorciarse por cualquier motivo. Te dice, cualquiera que se divorcia no por fornicación y se casa con otra, comete adulterio. Entonces, Dios el Hijo prohíbe los divorcios que no son por fornicación en el Nuevo Testamento, al decir que el divorciado comete adulterio cuando se vuelve a casar. Aquí en este caso, cualquiera que se divorcie de su esposa se refiere al varón. No por fornicación incluye todas las causas posibles de divorcio para un judío, ya que no se podían divorciar por adulterio o sexo prematrimonial. Y entonces, y sigue el versículo, y se casa con otra, comete adulterio. Ahora, aquí hay un punto y coma, porque aunque es una sola oración, son dos oraciones dentro de la declaración. Y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Aquí en este caso, los dos varones son los que están activos, porque era el varón el que proponía el matrimonio y porque era el varón el que dentro de la cultura, no la ley, la cultura judía, tenía el derecho a divorciarse. Las mujeres no tenían ese derecho, entre comillas, en la cultura judía. No hay excepción a esta regla, sino que la cláusula identifica el tipo de causa de divorcio al cual Jesús se está refiriendo. Dos puntos: al divorcio no por fornicación, es decir, cualquier causa que no sea fornicación, la cual era castigada con pena capital por la ley de Moisés. Mateo 19:9 no se trata de una cláusula de excepción. Jesús está identificando la causa del divorcio, ya que los fariseos le preguntaron si por cualquier causa. No por fornicación incluye todas las posibles causas de divorcio para un judío, ya que no se podían divorciar por adulterio o sexo prematrimonial. Ya que su padre había prohibido el divorcio por causas de fornicación, él ahora lo prohíbe por causas de no fornicación. Esto fue una sorpresa para los fariseos, acostumbrados a divorciarse por cualquier causa. Fue también causa de sorpresa para los discípulos, que no concebían casarse sin tener la oportunidad de divorciarse luego. Y entonces, así está la situación. Realmente no hay una cláusula de excepción. Entonces, las personas que
en el mundo cristiano aceptan, aconsejan, permiten el divorcio por adulterio de la pareja, basándose en este versículo, están equivocadas, porque aquí no hay cláusula de excepción, no hay un excepto. En el próximo video vamos a ver en el griego cómo llegó esa palabra excepto, cómo se llegó a meter ahí. Y vamos a ver por qué razón, vamos a ver por qué razón eh, el mundo protestante acepta el divorcio cuando otros grupos cristianos no lo aceptan, ¿verdad? Para el mundo protestante acepta el divorcio por causa de infidelidad conyugal, es decir, por adulterio o por abandono. Entonces, por infidelidad conyugal se basan precisamente en este pasaje, Mateo 19:9. Y por abandono se basa en el pasaje de Primera de Corintios 7:15. Entonces, hay un video en el cual yo explico Primera de Corintios 7:15 y lo pueden ver más adelante, pero ahorita quise pararme para presentarles la forma correcta de interpretar. Jesús no pudo haber puesto una excepción porque se hubiera ido en contra de la ley de Moisés, la cual Jesús mismo le dictó a Moisés, ¿verdad? Porque Jesús es Dios, la cual determinaba pena capital para los casos de sexo premarital comprobado y para los casos de adulterio. Entonces, por infidelidad conyugal, por infidelidad, no hay divorcio en la ley de Moisés. Jesús no está dando ese excepto, no es una concesión, es decir, sería una contradicción, no es una concesión, es una contradicción. De hecho, de hecho, si su padre permitió hasta cierto punto, es decir, no prohibió el divorcio por causa de no fornicación, y solo lo prohibió por causas de fornicación, dictando la pena de muerte en caso de fornicación. Ahora Jesús sí lo prohíbe por causas de no fornicación. Y esto nos pone a todos en problemas. Entonces no vale la pena casarse con nadie, que fue la respuesta de los discípulos. Y Jesús, la respuesta de Jesús es, bueno, no todos lo pueden asimilar, que lo asimile el que pueda asimilarlo. ¿Verdad? Entonces, no se pierdan los siguientes videos, no se olviden de dar like, espero sus comentarios, de compartir este video, porque esto que estoy enseñando ahorita va en contra del pensamiento natural del ser humano en cualquier época, en cualquier región, cualquier etnia, va en contra de cierto pensamiento religiosos entre los judíos rabínicos, entre los ortodoxos, entre los católicos, entre los protestantes. Y entonces lo que queremos es apegarnos lo más que se pueda, lo más que se pueda a la palabra de Dios para caminar correctamente en su presencia. Recordemos que para todo este tipo de situaciones, de divorcios, de nuevos casamientos, eh, de situaciones con mucho reto en estos asuntos, la gracia de Dios es más que abundante. Dios con su gracia, con su amor, con todas las cosas que Él nos da y que no nos merecemos, Él nos abraza con su gracia. Así que no pierdan esperanza. Vamos a seguir con los videos, vamos a seguir explicando. Y no quisiera terminar el video sin antes mencionar lo siguiente, que casi todos los videos y este tema en particular que vimos hoy de Mateo 19:9 están basados en un trabajo realizado eh, por el doctor Leslie McFall. Doctor Leslie McFall se publicó póstumamente un trabajo en el cual él estaba trabajando, en el cual él habla de todas estas cosas. Entonces, pueden buscar este trabajo, solo que está en el idioma inglés, en su página web y lo pueden bajar, es gratis, ¿verdad? Sin embargo, después de analizar el trabajo de él
y ver cómo él explicaba, manejaba, traducía e interpretaba la palabra de Dios, no pude más que comenzar a hacer los videos para advertirle al mundo hispano, hispanohablante, al mundo cristiano e hispanohablante, de la seriedad de este asunto acerca de el divorcio. Así que no se pierdan los siguientes videos porque son muy importantes. Que el Señor los bendiga y pasen un bonito día.